cosas que Dios me ha dicho que yo haga y que tú hagas, Dios no las va a hacer en nuestro lugar. Y cuando tengamos este equilibrio de las cosas que a Dios le corresponden hacer, yo no las puedo hacer, pero las cosas que yo tengo que hacer, Dios no las va a hacer por mí, y me puedo quedar estancado y ser mediocre y pasarme 5 años en el desierto y creyendo que estoy avanzando y he retrocedido mi vida espiritual, todo porque yo he decidido ese crecimiento. Es ilimitada la estatura a la que podemos llegar con Dios. Son un nivel, secundaria, preparatoria, nos doctoramos, licenciaturas, nunca, es infinito el conocimiento con Dios. Es increíble los niveles que podemos alcanzar a Dios. Es increíble la forma como podemos llegar a sentir y a ver y a experimentar a Dios en nuestra alma, al grado que nos queme como un fuego y que nos convirtamos en antorchas que ardan delante de Él para poder atraer a la gente hacia la cruz del Calvario. Cualquier cosa de nuestra vida tiene que fluir de nuestra relación con Dios. Por eso les dije que es el compromiso más importante. Si yo hago un compromiso con mi esposa, si yo hago un compromiso con mis hijos, si hago un compromiso como pastor, como predicador, o en el gobierno, no importa, en el área de la disciplina científica en la que yo me encuentro, todo brota de mi unión con Cristo. Porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Que queremos hacer un congreso? Ya estuve de rodillas, ya ayuné, ya busqué a Dios para saber la fecha, los predicadores, el tiempo de Dios. ¿O vamos a hacer un congreso solamente para hacer lana? Vamos a hacer esto para hacer negocio. Cuando comenzamos a ver el dinero antes que la gloria de Dios, espantamos al Espíritu Santo. Ya el Espíritu Santo se contrista. Porque nuestro objetivo nunca puede ser en nuestra vida el dinero. No puede haber en un hombre de Dios ambición personal. Ni tampoco para tu iglesia. O vamos a levantar el techo, nos falta en la iglesia, nos falta la pared. Vamos a hacer un concierto para sacar fondos. Eso no es de Dios. Dios provee mucho más abundantemente lo que nosotros imaginamos o le podemos pedir de acuerdo al poder que opera en nosotros. Efesios 3:22. Tenemos que entender quién es Dios, cómo trabaja Dios, para poder caminar con Él. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, encontramos que la gente que siguió a Dios en el Antiguo Testamento, y el patrón se repite en el Nuevo Testamento, los que siguieron a Cristo formaron 4 círculos. 4 círculos concéntricos. Unos estaban en el de hasta afuera, luego seguía el tercero, luego seguía el segundo, y siempre fue una persona la que en el círculo concéntrico era la que tenía más comunión con Dios, y esa persona la vamos a estudiar en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Vayamos a Éxodo capítulo 19 y veamos el primer círculo de hasta afuera. Éxodo capítulo 19, versículos del 11 al 12. Jehová le dijo a Moisés: estén preparados para el día tercero. Prepárense. Siempre hay una preparación antes de que acontezca algo sobrenatural. Estén preparados. Porque al tercer día Jehová descenderá, Éxodo 19, 11. A ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí, y señalarás término. Pondrás, en otras palabras, un límite. ¿A quiénes? Al pueblo en derredor, y les dirás: hasta aquí, guárdense, no suban al monte, no toquen sus límites. Cualquiera que tocar el monte, de seguro morirá. Mientras que la ley estaba siendo preparada en la cúspide del monte Sinaí, y Dios la iba a entregar a Moisés. Dios le dice a Moisés: prepara a la nación porque me voy a manifestar en el monte Sinaí. El pueblo que estaba en las faldas de la montaña, que estaba en el último círculo que estamos en primer lugar estudiando, no podían más que llegar a un límite, a las faldas de la montaña. Les era vedado
Dios les prohibió no dar un solo paso, ni sus burros, ni el perro, ni el perico, ninguna persona del pueblo podía traspasar ese límite para poder llegar a Dios. La gente podía acercarse a la montaña donde Dios estaba, pero no podían subirla. Podían acercarse, pero no podían subir a la montaña bajo pena de muerte. La pregunta es, ¿por qué esta exclusividad de Dios? Las reacciones que el pueblo tuvo subsecuentemente nos muestra que la primera razón por la cual Dios les puso límites es que no estaban preparados. No estaban preparados para poder acercarse tan cerca a Dios. Y la primera lección que aprendemos en esta mañana es que para acercarnos al Dios santo, al eterno, a Hashem Adonai, al creador del universo, hay condiciones. Dios es luz y no hay tinieblas en él. Si yo quiero tener comunión con ese Dios santo, si yo quiero que ese Dios santo no que me unja, porque no hay 2 y 3 unciones, es una sola unción la que tenemos, y esa unción es la que tiene que avivarse, tiene que despertarse, porque está contristada. No es de que Dios me dé una nueva unción, es la misma unción la que yo tengo que avivar. Si yo quiero que esa unción que está dentro de mí, como dice 1 Juan 2, 28, permanece en mí y quiero que esté avivada, necesito vivir en santidad. El poder de Dios no cae de repente, que mándanos más poder, Señor, que aquí tiembla y que aquí se siente el poder. El poder de Dios proviene de nuestra santidad. El poder de Dios viene de nuestra santidad. Porque es la santidad la que hace que el poder de Dios fluya, porque el espíritu que está dentro de mí y está dentro de ti es un espíritu santo. Entonces, ese Espíritu Santo, al no tener en mi vida obstáculos, al mis pecados haber estado confesados y estar bajo la sangre de Cristo, el Espíritu Santo no tiene obstáculo para fluir y para hacer la obra de Dios y para usar nuestras manos, nuestros pies, nuestros órganos sexuales, mi mente, mis ojos como instrumentos de su justicia. Hay condiciones para acercarse a Dios. Ellos vieron la montaña y la apariencia de Dios como un fuego abrasador, pero ellos no subieron a Dios. Y sabemos que más adelante esta misma gente que se quedó ahí en las faldas hicieron unos días después un becerro de oro. Cuando nosotros observamos al pueblo en el desierto, cuando lo sacó Moisés, nos damos cuenta que eran libres físicamente, pero estaban condicionados históricamente. O sea que durante tantos años aceptaron que su condición de esclavos no podía ser cambiada. Y cuando se los dio la libertad, no lo creyeron. Y comenzaron a pensar que era mejor vivir en la esclavitud. Estaban tan convencidos que era mejor ser esclavos, que no había posibilidades de entrar a Canaán, que no había un mundo mejor, que no había nada mejor que yo les pueda dar. Entonces me regreso a la vida, me regreso a mis amantes, me regreso de donde Dios me sacó, porque no creo que haya algo mejor para Dios. Muchos de ustedes están condicionados por tanto pecado que no creen que pueda haber una vida mejor. Vemos en segundo lugar en Éxodo 24. Éxodo 24, el segundo círculo. Ya nos vamos acercando más. Veamos el segundo círculo, versículos 9 al 11. Y subieron Moisés, Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel. Vamos a ver, en el círculo que sigue ahorita en el segundo, ¿cuántos subieron? 74 personas. Miren ustedes, subieron Moisés, Aarón, Nadab y Abiú. ¿Se acuerdan ustedes de Nadab y Abiú quiénes son? Eran hijos junto con Eleazar e Ismael de Aarón, eran los 4 hijos de Aarón. Pero Nadab y Abiú, cuando vamos al libro Levítico, nos damos cuenta que quisieron acercarse a Dios al tabernáculo borrachos.
Quisieron acercarse a Dios sin respetar su santidad. Quisieron ministrar a Dios con incienso prohibido, más que para el sumo sacerdote, y cayeron muertos instantáneamente. ¿Qué nos enseña esto? Que no importa lo cerca que podamos estar de Dios, nuestra vida peligra